de que se repone toda la ecología que había en la zona, cuando en un área, oye, en 1 metro cuadrado, usted puede encontrar que hasta 7 especies diferentes, 7 especies diferentes de plantas, más una cantidad de especies animales que viven de ese suelo mismo. Entonces, quita toda esa zona y para reponer, trae tierra donde ya se han muerto todas las especies y pone una especie que ni siquiera era de ahí. Entonces, no es cierto. Scott Jobin Bevans, un famosísimo geólogo que vino a este país, estableció que la cantidad de oro que había en el país se extendía desde la costa, el extremo oeste y noroeste de Haití, incluyendo toda la cordillera central, llegando hasta San Cristóbal y llegando hasta Miches. Es decir, más de la mitad de la isla es supuestamente la gran mina grande del mundo. ¿Y qué vamos a hacer con esa gran mina, la más grande del mundo? Bueno, reventarla toda. Esa es la propuesta minera. Reventar la isla entera. Y si en Haití se le cede un territorio a una empresa y aquí en San Cristóbal a otra y en Miches a otra y en el centro a otra, ya se acabó. Terminamos ahí. Porque si lo sacamos de ahí, estamos violando un acuerdo del gobierno con entidades internacionales y nos van a condenar ¿a qué? A meternos presos a todos los dominicanos. Señores, así no podemos manejarnos. Esto queda oscuro desde aquí mismo. Entonces esto tenemos que ponerlo bien claro acá. No podemos estar diciendo cosas semejantes acá, porque eso no es así. El título de mi exposición es Ecología, Nación y Futuro, Crecimiento Poblacional y Degradación Ambiental. El profesor Juan Bosch decía que los poetas son seres misteriosos. Y se refería en esa noche y momento y en su presencia a nuestro poeta nacional, don Pedro Mir. Y no le faltaba razón a Juan Bosch, porque don Pedro Mir había logrado describir en solo un poema toda la geografía de la República Dominicana y toda la situación social y de dependencia económica de la época. Pero además, don Pedro Mir estaba describiendo también en ese poema el futuro de esta república. Un futuro que en estos momentos toca nuestras puertas de la manera más agresiva y amenazante. En el año 1949, cuando apareció en La Habana, Cuba, el poema Hay un país en el mundo, dicho poema reflejaba dos percepciones sumamente interesantes para nuestra actualidad. La primera era el número de habitantes que éramos cuando dice en su poema, en verdad, con 3 millones, suma de la vida, nos indica la idea de que éramos 3 millones de habitantes. Y a seguidas, la segunda percepción nos da una idea rápida de nuestras unidades geomorfológicas y una breve evaluación ecológica de esta parte de la isla, cuando dice, y entre tanto, 4 cordilleras cardinales y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, 3 penínsulas con islas adyacentes y un asombro de ríos verticales y tierra bajo los árboles y tierra bajo los ríos y en la falda del monte y al pie de la colina y detrás del horizonte y tierra desde el canto de los gallos y tierra bajo el galope de los caballos y tierra sobre el día bajo el mapa, alrededor y debajo de todas las huellas y en medio del amor. Porque en realidad esas son nuestras riquezas reales, nuestras aguas y nuestras tierras para cultivo.
52 años después de esas acertadas percepciones, esa suma de la vida se ha multiplicado por 4.5. Mientras que las unidades geomorfológicas y todas las tierras mencionadas por Pedro Mir han sido fuertemente degradadas, lo que nos lleva a otros versos del mismo poema. Entonces, es lo que he declarado. Hay un país en el mundo sencillamente agreste y despoblado. Y yo agregaría, y muy maltratado ahora. Es decir, todavía estaba en estado casi salvaje, con la mayor parte de sus recursos de suelos, bosques y ríos, pero con una población reducida. Si vamos a evaluar el crecimiento de la población, debemos comenzar por el primer censo nacional, practicado mediante la orden ejecutiva número 505 de fecha 1 de julio de 1920. Emitida por el entonces gobernador militar de Santo Domingo, contraalmirante Thomas Nauden. Del trabajo Los Censos Dominicanos, 100 años contando nuestra gente, extraemos lo siguiente. Como resultado del incremento experimentado por la población entre 1920 y 1935, cada año en promedio se agregaban 40.664 nuevas personas. Durante los 15 años siguientes, esa cifra experimentó pocas variaciones, situándose en unos 43.103 nuevos habitantes. Entre 1935 y 1950, sin embargo, durante la década del 50, el número de nuevas personas agregadas a la población se multiplicó por más de 2 y alcanzó la cifra de 91.120 nuevos habitantes entre 1950 y 1960. Este valor estuvo influenciado por el descenso experimentado por la mortalidad en todos los países del tercer mundo a partir de mediados del siglo XX. El número de nuevas personas adicionadas a la población entre 1960 y 1970 ascendió a 102.164 habitantes por año, lo cual no representa contrastes importantes con respecto al valor observado durante la década anterior. Sin embargo, sí marca el inicio de un incremento acelerado que se mantuvo hasta 1981-1993, cuando alcanzó su valor máximo, 149.372 habitantes por año de crecimiento, y a partir de ese periodo comenzó a descender a 139.928 entre 1923 y 2002 y 108.712 en el periodo 2002-2010. Termino esa cita. Pero además, y vuelvo a citar, de acuerdo a este indicador a nivel nacional, la población se multiplicó por 4.4, a lo que equivale a decir que entre 1950 y el 2010, la población de la República Dominicana se multiplicó por más de 4. En otras palabras, por cada habitante existente en 1950, la población en el 1910 habían más de 4. Sin embargo, en el caso de la región metropolitana, la población residente en el 2010 era 14 veces la existente en 1950. Esa meteórica tendencia concentradora de población presentada por este conglomerado geográfico se ilustra a través del gráfico 5 que está en ese trabajo. No va a aparecer aquí. Como se percibe, el año 1950, allí residía apenas el 11.2% de la población nacional. Sin embargo, 2 décadas después, esa proporción representaba la quinta parte, 20.3% de la población del país. Y en el 2010, en esa demarcación territorial, vivía más de 1/3 de los habitantes del país. Pero mientras la nación, que son nuestra gente, crecía y crece, el país, que es nuestro país físico, tierra, ríos, bosques, con todos sus componentes, experimentaba y experimenta pérdidas de bosques, de montañas, de ríos, de suelos
y hasta del material que lo compone físicamente, porque la industria minera exporta miles de toneladas de bloques de caliza, por ejemplo, a las islas Turks Caicos, para hacer crecer esas islas, por lo que mientras esas islas crecen, nosotros nos vamos empequeñeciendo. Entre los años de 1920 y el año 2020, la población dominicana viva se ha multiplicado por 4.5 o 4.6. En tanto, apenas nos quedan probablemente el 25% de nuestra antigua masa boscosa, que era la única capaz de producir suelos productivos. Lo que significa que al perder bosques también vamos perdiendo la posibilidad de producir suelo. Nosotros oímos aquí al ministro de Medio Ambiente decir que teníamos el 42% de nuestros bosques. No sé si él estaba contando también a los campos de golf, porque para mí era exagerado. La nueva propuesta minera nos trae la metodología de pulverizar montañas enteras para la obtención del oro en polvo que se encuentra combinado con otros minerales y que no puede ser separado si no es mediante una metodología físico-química utilizando principalmente cianuro. El mismo producto que, como ejemplo, contaminó en el año 2000 el río Danubio a lo largo de 2.000 kilómetros, dañando los acueductos de 6 países que utilizaban sus aguas para abastecer sus respectivas comunidades: Rumanía, Eslovaquia, Ucrania, Hungría, Serbia y Montenegro, antes de su entrada al Mar Negro. Esa noticia nunca llegó a nuestros medios. Recuerden que los grandes medios de comunicación también son socios de las grandes corporaciones mineras. Esa propuesta minera, para sus objetivos, elimina bosques, suelos fértiles, arroyos y hace desaparecer montañas enteras. ¿Puede llamársele a esa forma de buscar oro minería responsable o sustentable? Entre el año 2013 y 2015 murieron 85 personas en las comunidades que se abastecen del río Maguaca, en Zambrana, Cotuí, como consecuencia de la contaminación por cianuro. Esa información no tuvo importancia para los medios de comunicación locales. Recuerden que los medios locales reciben anuncios de las empresas mineras, pagados por estas a las más altas tasas establecidas por los periódicos. Pero tanto las empresas mineras como las empresas de la comunicación pertenecen al sistema de la libre empresa y del libre mercado. Y ambos sistemas son hijos del padre esquema de la propiedad privada, propiedad que incluye las aguas, los suelos, los bosques, las montañas y lo que hay en el corazón de estas. La nación dominicana, es decir, los habitantes de la República Dominicana, en su mayoría actual, todavía sueñan con lo que narra don Pedro Mir, que dice: y creerá que en medio de esta tierra recrecida, donde quiera, donde ruedan las montañas por los valles como frescas monedas azules, donde duerme un bosque en cada flor y en cada flor la vida, irán los campesinos por la loma dormida a gozar forcejeando con su propia cosecha. Pero no, ese no parece ser el futuro de la nación dominicana. Más bien ese futuro parece ser el descrito por don Pedro Mir cuando escribió que... ¿Dónde está Pedro? Cuando escribió que este es un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro, hueco o sepultura. Y nos preguntamos si ese poeta misterioso, como lo decía Juan Bosch con esas palabras, estaba prediciendo lo que nos llegaría casi medio siglo después. ¿Acaso arrodillar a este país a los designios de la minería no nos convertirá en una tumba, en un féretro, en un hueco o en una sepultura? No es la primera vez que una promesa de progreso para la gente dominicana se convierte en un dictamen de muerte para la ecología. Ya a principios del siglo pasado, en 1910,
la promesa luminosa de convertirnos en un país maderero de exportación, nos dejó casi sin árboles, aunque enriqueció 2 o 3 familias dueñas de aserraderos y exportadores de madera, que luego, por obra y gracia del sistema de propiedad privada, pasaron a ser también propietarios de los partidos políticos, propietarios de los congresos y de los congresistas y propietarios de los gobiernos y de los gobernados. Quiero terminar con estos otros versos de Hay un país en el mundo. ¿Qué día vendrá oculto en la esperanza, con su canasta llena de iras implacables y rostros contraídos y puños y puñales? Pero tened cuidado, no es justo que el castigo caiga sobre todos. Busquemos los culpables y entonces caiga el peso infinito de los pueblos sobre los hombros de los culpables. Gracias.